El expresidente de la Diputación de Pontevedra por el PP, Rafael Louzán, ganó las elecciones a presidente de la Real Federación Española de Fútbol contra un único oponente, Salvador Gomar. Louzán tiene una condena por prevaricación a sus espaldas, para la que ha presentado recurso ante el Supremo, que si no le da la razón, puede impedir que ejerza el cargo, por lo que tampoco será esta la presidencia que traiga al fútbol español la calma y el aire fresco que tanto necesita tras los años de Ángel María Villar y Luis Rubiales. Soy Silvia Cruz La Peña. Hoy en El País, ¿por qué parece imposible regenerar la Federación de Fútbol Española? Hola Nadia, ¿habemos nuevo presidente? Tenemos nuevo presidente en la Real Federación Española de Fútbol, sí. Se llama Rafael Louzán, es expresidente de la Diputación de Pontevedra por el PP y ha ganado a Salvador Gomar por 90 votos a 43. En sus manos estará gestionar una entidad que viene muy tocada por los escándalos recientes de Luis Rubiales y Pedro Rocha. Lo que ocurre es que, paradójicamente, también él arrastra un escándalo antes incluso de acceder a la presidencia. Louzán está condenado por prevaricación, un lío judicial que podría echar por tierra su mandato y poner de nuevo a la Federación en una situación muy complicada, por no hablar del bochorno, otro bochorno que protagonizaría la REF ante el panorama internacional. Nadia Tronchoni, jefa de deportes, de eso quería que me hablaras, pero antes dime, para quien no esté muy puesto en el tema, ¿por qué es importante la Federación? ¿De quién depende? ¿A qué se dedica? Te cuento muy brevemente. La Federación es una asociación privada de utilidad pública. Representa más de 1 millón de futbolistas porque está integrada por las federaciones de ámbito autonómico, por los clubes, una 50 de clubes profesionales y de aficionados, por los futbolistas, los árbitros, los entrenadores y la Liga de Fútbol Nacional. Entre sus tareas principales están las de controlar las competiciones oficiales de ámbito estatal, ostentar la representación de la FIFA y de la UEFA en España, autorizar la venta o la cesión fuera de territorio nacional de los derechos de televisión, de las competiciones oficiales de carácter profesional, formar y titular a los árbitros y entrenadores, y eso por nombrarte solo algunas de sus funciones. Y el nuevo presidente, Rafael Louzán, se hará cargo de todo eso, pero con una condena por prevaricación, como has dicho, por la que se le impusieron además 7 años de inhabilitación para ocupar cargo público. ¿En qué fase está ese proceso, Nadia? ¿Por qué podría perjudicarle? Efectivamente, Louzán está condenado por prevaricación, pero la condena no es firme. Él presentó un recurso al Tribunal Supremo que tiene que manifestarse a principios de febrero y dilucidar si levanta la condena o la ratifica. Louzán está muy seguro de que ganará en el Supremo, pero la cuestión es que ha llegado a ganar las elecciones de la Federación con esa pena a cuestas. Y si el Supremo no resuelve a su favor, será un presidente de la Federación condenado e inhabilitado por 7 años. ¿Y llegados a ese punto podría seguir ejerciendo? No, si el Supremo ratifica la condena, Louzán sería cesado. Los estatutos de la Federación no le amparan. En el artículo 19.4 establecen como condición no estar inhabilitado para desempeñar cargos públicos. Esto no le ha impedido presentarse a las elecciones, pero sí le niega el acceso a los órganos de gobierno. De hecho, existe la duda de si puede tener acceso a ellos ahora mismo, porque en los estatutos federativos no se especifica que la condena tenga que ser firme. Y sabiendo todo eso, ¿quiénes le han votado, Nadia? Pues Louzán ha sacado 90 votos frente a los 43 de su oponente, Salvador Gomar, prácticamente el doble. Gomar es el único contrincante que ha tenido finalmente, porque el otro candidato, Sergio Merchan, se retiró horas antes de la votación. Hay que explicar que Merchan era una suerte de hombre de paja que se presentó para salvaguardar las opciones de Louzán, precisamente porque tenía cierto miedo a que se le impidiera presentarse a las elecciones o alguien imputara su candidatura. Estas votaciones a la presidencia tienen mucho que ver o explican muy bien la forma de funcionar de la Federación, como una red clientelar que impide al final una renovación real de los cargos. Los 19 presidentes de las territoriales se perpetúan en el poder del mismo modo que pretende hacerlo el presidente de la Federación Nacional. Ellos son quienes eligen a los presidentes, como ahora Louzán, y se van debiendo favores unos a otros.
Y aunque los presidentes vayan cayendo, los de las nacionales, como cayó Ángel María Villar o Luis Rubiales, muchos de los responsables de las territoriales siguen ahí y eso perpetúa el sistema. Alguien podría preguntarse cómo solo 19 de los 141 asambleístas consiguen perpetuar este sistema, pero es que lo hacen, tienen mucho poder, mueven la votación en bloque y buscan alianzas porque al final esto es un quid pro quo, ¿no? Y se van debiendo favores unos a otros. Por eso candidatos, digamos, outsiders, como podían serlo el empresario madrileño Juanma Morales Alonso o el exsecretario general Gerardo González, que manifestaron su voluntad de presentarse a estas elecciones, no tienen opciones y acaba produciéndose una endogamia que pudre el sistema. ¿Y Louzán tiene algún plan si el Supremo acaba por no darle la razón? Lo tiene. Louzán es consciente del obstáculo que pueden suponer los estatutos federativos que le impiden ser presidente si eso sucede. Por eso quiere cambiarlos. En un informe de 8 páginas elaborado por uno de sus asesores jurídicos y al que tuvo acceso el país, se puede leer claramente cómo le advierten que conviene estudiar el modo en que hay que modificar los artículos 19 y 24 de los estatutos de la Federación. El artículo 24 tiene que ver con el cese en los cargos para cualquier persona afectada por las restricciones del 19, que es el que habla de la imposibilidad de gobernar en caso de inhabilitación para cargo público, como es el caso de Louzán. Él tiene previsto modificar los estatutos cuando llegue a la presidencia para que no le afecte esa inhabilitación y distinguir la inhabilitación para cargo público de la inhabilitación para ostentar la presidencia de la Federación. Entiende que hay inhabilitaciones diferentes para diferentes tipos de cargos. Él venía de presidir la Diputación de Pontevedra. Nadia, pero esa es una solución muy a medida, ¿no? Muy hecha para su caso. Totalmente, y tiene nombre esto. Fuentes jurídicas que consultó El País nos explicaron que lo que pretende es hacer lo que llaman legislar ad personam, es decir, hacer leyes que favorezcan a una única persona, que se han hecho expresamente. Sería una especie de autoindulto. Ahora me sigues contando. Enseguida volvemos. Se cumplió un año desde que Javier Milei se convirtió en presidente de Argentina. Por ese motivo, Anfibia y El País Audio estrenan la segunda temporada de Sin Control, el universo de Javier Milei. Estamos haciendo el ajuste más grande no solo de la historia argentina, sino el ajuste más grande de la historia de la humanidad. Un podcast documental de 6 episodios que analiza los primeros 12 meses de mandato del controvertido presidente. No hay plata. Ya disponible en todas las plataformas de audio. Estoy con Nadia Tronchoni, jefa de deportes del País, hablando de las elecciones en la Real Federación de Fútbol de España, en la que ha salido ganador Rafael Louzán, quien fue presidente de la Diputación de Pontevedra por el PP, está condenado por prevaricación. Nadia, me hablabas de las formas que está buscando Louzán para que esa condena no le impida ejercer su cargo, pero yo me pregunto si no hay manera de renovar de verdad la Federación de Fútbol. A mí me gustaría pensar que la hay, pero cuesta. Estamos viendo que en la práctica está siendo prácticamente imposible. Al final, la federación es una entidad privada, aunque de interés público, pero los mecanismos de control se revelan insuficientes a la hora de evitar un bochorno de este tipo. En ello está el Consejo Superior de Deportes, que hasta hoy no se ha considerado legitimado para frenar a Louzán ni para impedir que se presentara a las elecciones. Ahora que ya es presidente, el CSD intentará actuar, pero no ha podido evitar estas elecciones. Por otro lado, la federación ha tenido enfrente a un tipo estos últimos años que se llama Miguel Ángel Galán, que ha intentado restituir el honor de la institución. Una persona de calle, un ciudadano cualquiera, que logró que cayeran Villar y también Rubiales, porque acabó enredándolos en demandas que llegaron al Tribunal de Administración del Deporte e incluso a los juzgados. Con Louzán lo ha tenido más difícil. Este hombre es el presidente de una escuela de entrenadores, de NAFE,
y quiere, Miguel Ángel Galán, que los cursos que él imparte sean reconocidos a nivel nacional e internacional, que se le otorguen licencias de entrenador, y eso depende de la federación. Ahí la federación tiene el monopolio. Luzán habló con él para escuchar sus demandas a cambio de que no le obstaculizara en su camino a la presidencia. Al final, Miguel Ángel Galán es un ciudadano como otro cualquiera y lo que buscaba también era la supervivencia de su propio negocio, y no ha podido hacer nada. Efectivamente, un perfil un tanto quijotesco, podemos decir, pero no ha conseguido lo que se proponía tampoco. No, y lo que está pasando al final recuerda mucho a presidencias pasadas. Tienen que pasar muy gordas para que acaben saliendo los presidentes de la federación. En este mismo espacio, en este podcast, hemos hablado mucho de Luis Rubiales. Él llegó en el año 2018 a la federación para renovar la institución. Prometió limpiarla, y con esa promesa desbancó a Ángel María Villar, que había pasado 3 décadas como presidente de la federación, había ganado hasta 8 elecciones y dejó la imagen de la federación por los suelos, pero Rubiales no lo hizo mucho mejor. Villar fue el de la Operación Soule, ¿no, Nadia? Sí, una operación en la que están investigados el propio Villar, su hijo Gorka Villar y el que fuera vicepresidente económico y mano derecha del dirigente vasco, el tinerfeño Juan Padrón. Los 3 en su momento fueron encarcelados por el juez Santiago Pedraz como integrantes de una supuesta red clientelar en la que presuntos tratos de favor en negocios particulares revertían en Villar en forma de votos. La operación salpicó a otros 5 presidentes de territoriales, algunos de los cuales todavía siguen en el cargo. Se puso en marcha en julio de 2017 y aún colea no se ha resuelto. Y luego llegó Rubiales, has dicho efectivamente que llegó con la promesa de cambiarlo todo o de renovarlo, pero los escándalos empezaron a acumularse. Sí, él dijo al llegar efectivamente que venía a airear la federación, ganó las elecciones en 2018 y en 2022 ya empezó a protagonizar escándalo tras escándalo, como dices. Uno de ellos es la decisión de la federación de organizar la Supercopa de España en Arabia Saudí, a cambio de muchos millones de euros. Y a partir de esa investigación fueron saliendo otras cosas. Ahora mismo está inmerso como principal investigado en la llamada Operación Brody, acusado de varios delitos. La investigación ha destapado una supuesta trama de corrupción en el seno de la federación. Otra vez la misma historia. Y luego vino Pedro Rocha. Luego vino Pedro Rocha porque cuando acabó saliendo de la Federación Rubiales, inhabilitado por la FIFA y el TAD, no lo hizo por esta trama que se destapó después, sino por el beso no consentido a Jenny Hermoso en las celebraciones del Mundial Femenino que la selección ganó en Sydney. Después de eso, Rubiales colocó estratégicamente a su delfín, Pedro Rocha, al frente de la Federación. Dimitió él y toda su junta, salvo Rocha, que se quedaría como presidente de la comisión gestora, y luego ganaría también las elecciones. Pero también cayó, porque las ansias por perpetuarse en el cargo y por controlar la federación le hicieron tomar una serie de decisiones como interino que el TAD consideró inapropiadas y quedó inhabilitado. Rocha intentó conseguir una medida cautelar que paralizara esa inhabilitación por 2 años que le impuso el Tribunal Administrativo del Deporte, pero no se le concedió y por eso no pudo presentarse a estas elecciones de las que hablamos hoy. Nadia, antes me has explicado que el Consejo Superior de Deportes va a tomar medidas ahora que Louzán ya es presidente. Lo que me resulta curioso es que con una condena que lo inhabilitaba para cargo público durante 7 años haya podido acceder a ser elegido, haya podido presentarse a esas elecciones. ¿Cómo ha podido ser esto? Porque, como explicábamos, no se creía el Consejo Superior de Deportes legitimado jurídicamente para actuar antes de, porque Louzán no tenía ningún cargo y era una persona independiente presentándose a las elecciones de la federación y pretende actuar ahora. Esto que preguntas se explica porque además nadie impugnó la candidatura de Louzán. Y los estatutos están claros, o sea, no se puede estar inhabilitado para desempeñar cargo público. Ahora que ya ha sido elegido, el Consejo Superior de Deportes buscará su inhabilitación a través del TAD. ¿Y qué dicen los organismos internacionales? Porque a estas elecciones la Federación Internacional de Fútbol, la FIFA, ha tenido que enviar observadores.
De entrada, si el Supremo ratifica la condena de Luzán, no podría formar parte de los comités de la UEFA y de la FIFA, porque en sus estatutos tampoco se contempla que alguien con una condena a cuestas pueda integrar esos comités. Hay que recordar que en octubre tanto la FIFA como la UEFA se personaron en el Consejo Superior de Deportes con el fin de exigir un proceso electoral limpio y que se pusiera fin a las constantes trabas que, según ellos, ponía el Consejo Superior de Deportes en forma de denuncias e impugnaciones. Les preocupaba mucho que hubiera cierta independencia y por eso precisamente el Consejo Superior de Deportes no ha actuado antes y que hubiera un camino limpio antes del Congreso de la FIFA, que por cierto se celebró hace unos días. El Consejo Superior de Deportes no intervino y dejó que se celebraran las elecciones. En ese congreso de la FIFA fue cuando se formalizó la candidatura y oficializó la candidatura de España, Marruecos y Portugal como sede del Mundial 2030. ¿Y fue ahí también donde se habló de la sede de 2034? Efectivamente, sí. Se confirmaron la concesión del Mundial 2030 a España, Portugal y Marruecos y la de 2034 a Arabia Saudí. Un caso de sportswashing como una catedral del que llevamos hablando bastante tiempo y del que seguro que seguimos hablando. Por tanto, no sé si es consuelo de tontos o de tontas, pero que un país como Arabia Saudí, que no respeta los derechos humanos, haya conseguido la sede de un mundial de fútbol, nos habla de que quizá esa red clientelar no sea solo cosa de España, ¿verdad, Nadia? Pues probablemente no, porque que Arabia Saudí vaya a ostentar esa sede del Mundial daría para muchos capítulos de estos. ¿Te llamo y me lo cuentas? Te lo intentamos, sí. Gracias, Nadia. A ti, Silvia. Este episodio lo ha diseñado Nicolás Chabertidis. La edición es de Ana Rivera. Yo soy Silvia Cruz La Peña y he dirigido este episodio de Hoy en el País realizado con Nadia Tronchoni. Gracias por escuchar.